Bueno, vamos con el tema del día y el tema de la agenda nacional. Empezó a darse a conocer esta intención por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum desde el fin de semana, y ayer fue presentado otra vez en la conferencia matutina, que tiene que ver con por lo menos una estrategia en forma, una nueva iniciativa presentada por la presidenta para combatir la extorsión. En México, 8 entidades acumulan el 66% de los casos de extorsión a nivel nacional. El Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán. El domingo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció esta estrategia nacional contra un delito, Luciana, que casi no se denuncia. O sea, un delito que es una cascada de verdad, que ha inundado, digamos, prácticamente todas las administraciones. Y no solo eso, que me llamó la atención la manera en la que el diario El País ponía la descripción de este delito. Dice: la nueva cruzada del gobierno contra un delito que se ha metido en la piel de México. Y es cierto, desde pequeños comerciantes, grandes empresarios, personas que recibimos de manera frecuente, prácticamente todos los días, 3 o 4 mensajes tratando de extorsionar. Todos hemos sido en algún momento víctimas de una llamada en la madrugada o a mediodía de personas gritando, de intimidación, de amenazas. Se denuncia 0.2%, ¿no? 0.2% de las extorsiones es lo que se denuncia. No, y es un pulpo, ¿no? O sea, finalmente tenemos estas llamadas extorsivas, muchas vienen desde las prisiones, pero también el cobro de piso, que es uno de los delitos que más afecta a nuestra capital. En fin, un tema difícil para abordar por la cifra negra, como bien decías, pero también por la complejidad y las diferentes modalidades de este delito. A ver, se presenta, como bien lo decías, el lunes, el martes se detallan las acciones para combatir esta extorsión, principalmente la telefónica y la del cobro de piso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de 3 sujetos, de 3 presuntos extorsionadores, justamente como una de las primeras acciones de este plan. Esto ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán, y fue resultado de una operación originada por el seguimiento de una denuncia. Tenemos la información, se la presentamos. La extorsión es uno de los delitos que, lejos de disminuir, sigue aumentando. Fueron 6 años en los que, a falta de una estrategia adecuada, se dejó crecer el problema. Para tratar de revertir la tendencia, la actual administración presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Este martes se abundó en su implementación, cuyos ejes son 089 como número único de denuncia. Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima. Apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Estos ejes preventivos y operativos son posibles gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, son 8 las entidades que registran el 66% de las extorsiones. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. Para el gobierno federal, un elemento clave es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto permitirá cortar el flujo de recursos que alimentan las redes delictivas, debilitando así su estructura operativa. Además, se solicitarán órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a las llamadas de extorsión. También se implementarán operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de este delito. Lo cierto es que estos ejes operativos están enfocados a la extorsión telefónica. Para cerrar la pinza contra estos delincuentes, se deberán reforzar las acciones contra el llamado cobro de piso. Hay que recordar que la extorsión lleva irremediablemente a otros delitos graves como los homicidios dolosos y desapariciones. Bajo estas premisas, el gobierno federal envió una iniciativa de reforma constitucional para dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una ley general contra la extorsión, con la cual se busca perseguir de oficio ese delito en todo el país.
La iniciativa de reforma es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado domingo. Por lo pronto se dieron los primeros resultados. Este martes se informó la captura de 3 extorsionadores que operaban en Pátzcuaro, Michoacán. En redes sociales, Omar García Harfuch indicó que la detención fue resultado de una operación coordinada por dependencias que integran el Gabinete de Seguridad con apoyo de autoridades estatales. Tras el anuncio, la Confederación Patronal de la República Mexicana avaló la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aunque enfatizó que es necesario que se acompañe de reformas legales que garanticen su efectividad. Lo habíamos prometido en este espacio, tenemos que hablar a fondo de esta Estrategia Nacional contra la Extorsión, analizarla. Es un delito que además va en aumento, 82% los últimos 10 años y que sigue en ese camino, y por eso le agradecemos muchísimo de verdad a Rafael Morales, analista político que nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Bien, Luciana, gracias, Risco. Un gusto estar aquí. Pues Rafael, preguntarte de inicio, ¿cómo ves este primer saque, digamos, de la estrategia? Sabemos algunos detalles, no sabemos todos, sabemos que va a estar la UIF, sabemos el tema de que se va a investigar de oficio. A mí eso me llama un poco la atención. ¿Cómo lo recibes esta propuesta? Pues es una propuesta que llega en un muy buen momento porque el índice de extorsión pues ha crecido de manera dramática, hay que reconocerlo. La propia presidenta ya salió a decir pues que efectivamente se trata de un problema de orden nacional, ¿no? Entonces, para hacer frente a un flagelo de este tipo que lesiona de manera muy directa a los pequeños comerciantes, en fin, a los pequeños emprendedores, pero también, por ejemplo, a empresas de mediano tamaño, pues llega justamente en un momento clave porque estamos, por ejemplo, a un año del Mundial. Es decir, hay como distintos factores, circunstancias que justifican de manera plena que se le dé una salida urgente a este problema. ¿Qué significa que se persiga de oficio? Dile a los televidentes que este cambio, como lo dices, que es lo que ha llamado la atención y que nos parece pues, bastante complicado que se lleve a la práctica. ¿Qué significa que se persiga de oficio? Sí, habitualmente una persona que es víctima de extorsión pues lleva la carga de la denuncia, la carga de la prueba. Y esto pues pone a la propia víctima en una situación pues riesgosa. Hemos sabido de muchísimos casos donde personas que de buena fe van y denuncian, después se enfrentan las revanchas del crimen organizado. Entonces la propuesta de la presidenta pues me parece que es muy lógica hasta cierto punto porque está tratando de descargar al denunciante, a la víctima, digamos no de la obligación, sino por lo menos pues de lo que representa hacerse de valor para ir a un ministerio público y presentar los hechos. Que sea de oficio significa que la investigación va a correr con independencia de si los ciudadanos denuncian o no. Y me parece que las primeras detenciones por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, van en ese sentido. Me parece que él está mandando una señal muy clara. Él tiene mucha claridad sobre cómo abordar ese tema y en el caso de la investigación por oficio pues tiene que ver básicamente con esto para tratar de proteger a la ciudadanía de lo que sería el riesgo de presentar una denuncia, ¿no? Rafael, preguntarte también por el tema de las prisiones, que es otro de los grandes asuntos en este tema, porque por un lado lo que vemos en las prisiones son un montón de violaciones a los derechos humanos de las personas que están adentro y por otro lado prisiones que están completamente en manos del crimen organizado y que tienen consecuencias directas, digamos, en el aumento de las extorsiones. ¿Cómo entrarle por ahí? ¿Se necesita una reforma integral al sistema carcelario? Es decir, esta reforma, esta estrategia que está, digamos, en marcha, supone distintas acciones. Una de ellas pues, es la que tiene que ver con la reforma legislativa. La presidenta está proponiendo una ley nacional ex profeso, específicamente para este tema. Pero nada de esto va a poder funcionar si no hay, como bien dices, Luciana, una atención específica a la gobernabilidad en los penales. Hemos visto en distintas ocasiones cómo se hacen decomisos no solamente de armas punzocortantes, sino, por ejemplo, de grandes paquetes de chips telefónicos que entran a los penales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones va a ser muy importante porque se va a poder habilitar no solamente a inteligencia, sino a seguridad ciudadana para que se puedan intervenir las comunicaciones con una orden judicial para tratar de contener precisamente lo que conocemos como la extorsión telefónica, que es un tipo de delito que está muy extendido en todo el país. A ver, unos datos nada más para ver el tamaño de lo que se está enfrentando el gobierno y ver si hay posibilidad realmente de cómo llevarlo a la práctica. 5,213 mexicanos de cada 100,000
dijeron haber sido víctimas de extorsionadores. 7 millones de ciudadanos al año, 18,000 cada día, 780 por hora, 13 al minuto. En este momento, en la entrevista, que va a durar aproximadamente 4 o 5 minutos, han sido extorsionados 80 mexicanos. ¿Cómo? Vaya, en la práctica. Porque eso sí, también en este país tenemos un buen de leyes. O sea, la gran mayoría bien redactadas y con buenas intenciones. Sí. Pero el paso a los hechos, a los 80 mexicanos que están siendo extorsionados durante esta entrevista, ¿cómo es que se persigue de oficio? ¿Cómo es que se va a operar, digamos? Sabemos que tampoco es un problema otra vez que se pueda realizar de la noche a la mañana. Tiene que ser pensado a mediano o largo plazo. Pero de verdad, en este caso específicamente me cuesta muchísimo trabajo tratar de entender los cómo. Sí, van a haber acciones diferenciadas, porque no es lo mismo, por ejemplo, atacar la extorsión telefónica, el secuestro virtual, que, por ejemplo, el cobro de piso. Sí, ¿no? El cobro de piso, por ejemplo, tiene características que lo hacen así un delito muy particular. Si ustedes, por ejemplo, van a Guerrero, a Tierra Caliente, van a poder ver que el cobro de piso es una práctica completamente establecida en esa región. Normalizada. Completamente normalizada. No hay cosa que se mueva en esa región del país que no sea con relación a un arreglo, digamos, por amenaza con los grupos del crimen organizado. La verdad es que ahí el gobierno pues tiene el mapeo muy claro de cuáles son los grupos que operan en este tipo de regiones, y en ese tipo de casos la verdad es que sí hay posibilidades de que hayan avances muy concretos. Creo que ese es el gran reto de Omar García Harfuch, pero, vamos, si tenemos conciencia de que el crimen tiene un aspecto regional, me parece que en este caso específico, ese tipo de delito sí se puede atacar de manera eficaz. Y ojalá que esas 8 entidades siga creciendo, ¿no? Veremos ya los cómo, como bien dices, solo el tiempo nos va a decir si la estrategia es la adecuada. En principio, es una buena noticia que se esté tratando de atacar el tema. Rafael, muchísimas gracias, de verdad. El agradecido soy yo. Gracias, en serio, Rafael. Bueno, pues ahí esta parte del análisis nos parecía muy importante, insisto, por el tamaño, Luciana. El tamaño, por las historias que tenemos. Ojalá, como dicen, en esta escala de grises de extorsiones, pues sean atendidas principalmente, primero los que tienen que ver con cobro de piso en Chiapas, en Coahuila, en Guerrero, en Guanajuato. Bueno, tenemos historias de verdad de mercados que están, mercados enteros que están administrados por el narco. En realidad, las peleas que se han dado en varios lugares, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas también, tiene que ver con grupos del crimen organizado peleándose el administrar mercados en donde, bueno, pues evidentemente hay una ausencia del Estado brutal. Entonces, bueno, pues ahí está una de las grandes olas que va a enfrentar este gobierno, la extorsión.